En el siglo I a.C. es cuando vamos a ver los cambios acelerados provocados por la profundización de la crisis de las instituciones de la República, ejemplificadas en las sangrientas guerras civiles. En la década de los años 60 a.C., el orden político fue repetidamente desmantelado y sustituido por la violencia callejera que se convirtió en parte de la vida cotidiana. Hubo numerosas ocasiones en que los disturbios impidieron que se celebraran las elecciones o en que los sobornos masivos cambiaron la decisión del electorado o de los jurados en los tribunales, o en las que el asesinato fue el arma preferida contra un enemigo público. Recordemos que las instituciones políticas de Roma, que habían sido poco modificadas desde el siglo IV a.C., apenas eran capaces de gobernar la península itálica y mucho menos aún de controlar y vigilar un vasto territorio. Roma dependía cada vez más de los esfuerzos y talentos de individuos cuyo poder, beneficios y rivalidades amenazaban los principios mismos en los que se sustentaba la República. Y no había barrera de contención, ni siquiera una fuerza policial básica que impidiera que el conflicto político se desbordase, convirtiéndose en violencia política en una enorme ciudad de 1 millón de habitantes a mediados del siglo I a.C., donde el hambre, la explotación y las brutales desigualdades de riqueza profundizaban las protestas y los disturbios. Sin embargo, el último siglo de la República fue más que un simple baño de sangre. También fue el período en que floreció la poesía, la teoría, el arte y la cultura romana. Y además fue el período en el que los romanos trataron de resolver los problemas que hackeaban la República a través de estrategias políticas diversas, como el principio radical de que el Estado tenía la responsabilidad de asegurarse de que sus ciudadanos tuvieran que comer. De hecho, en el siglo I a.C., Roma era el único lugar del Mediterráneo antiguo en el que el Estado se hacía responsable del aprovisionamiento regular de alimentos básicos a sus ciudadanos, por ejemplo, el grano subvencionado. Otras de las innovaciones políticas tuvo que ver con el otorgamiento de la ciudadanía a los habitantes de las regiones italianas aliadas de Roma que se habían rebelado reclamando mejores condiciones. Durante este siglo I a.C., por ley, se extendió la plena ciudadanía a casi toda la península. Así, Italia era ahora lo más parecido a un Estado-nación jamás conocido en el mundo clásico, ya que los romanos podían tener doble ciudadanía y 2 identidades civiles, la de Roma y la de su ciudad natal. Según las cifras con las que se cuenta, el número de ciudadanos romanos se incrementó de repente al triple, sumando algo más de 1 millón. El potencial impacto de esta medida y los problemas para la organización de las instituciones de la República fueron obvios. Por ejemplo, hubo violentos debates acerca de cómo integrar a los nuevos ciudadanos a los tribus votantes. Tal es así que nunca se terminaron de ajustar de forma efectiva sus tradicionales instituciones políticas ni administrativas para gestionar el nuevo panorama político. Es decir, nunca hubo ningún sistema para registrar votos fuera de Roma. Por lo tanto, en la práctica, los nuevos ciudadanos solo podían votar si tenían el dinero para trasladarse a la ciudad de Roma.